En este canal no tenemos papá. Las 11 razones murieron, pero sobrevivieron. Han regresado y fue porque los miembros del canal votaron por este video. Si quieres participar en las encuestas de cada mes, el botón para miembros está abajo y solo cuesta 10 pesos. Ahora sí, 11 razones para salir de Latinoamérica. Todo esto inició como un meme, pero nosotros vamos a profundizar más. Latinoamérica, lugar lleno de cultura, mujeres hermosas, comida deliciosa y la perfección de Love Shady. Oh, me ven. Pero porque ahora resulta que todos quieren salir de aquí. Bueno, realicé una encuesta en mi Instagram y con más de 15,000 personas opinando, estas son las razones para salir de Latinoamérica. Número 1. Dale, Rudy. Los servicios, ya sea agua, luz o Disney Plus, es una realidad que gran parte de la población sufre por estos servicios o de plano no los tienen. El 25% de la población en México sufren por agua potable. Eso quiere decir que 8 millones de personas reciben agua de vez en cuando y otras 2 millones de plano no reciben agua. En Chile en el 2018 1.4 millones de habitantes sufrían por el agua y en Argentina en este 2020 7 millones de personas no cuentan con acceso al agua. ¿Y eso qué? Podemos tomar el océano. Para este punto en la investigación decidí checar un país primermundista random para ver qué pedo. Se me ocurrió Alemania y 100%. Entonces dije, debe ser un caso aislado. Veré Inglaterra, 100%. Hasta España. Hay paja, vale chicos, hay paja. Y en la electricidad, pues hasta eso no vamos tan mal. Pero hay países en Latinoamérica que sí. Bolivia, por ejemplo, 1 millón de personas no cuentan con acceso a este servicio. En Haití, menos del 40% de la población tiene electricidad. Eso quiere decir que 6.7 millones de personas no cuentan con electricidad. 6.7, es un chingo. Y en Venezuela siempre tienen problemas con la luz, reportando incluso apagones en todo el país de 96 horas. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Número 2. El internet. Aguanten, vamos de poquito en poquito. Este video será de los más depresivos que haga. Internet. Sí, sé que es un servicio, pero todos los que me estaban viendo obvio tienen internet. Y como sé esto, estoy seguro que cuando quieren streamear se ve así. El internet da asco. En el ranking mundial de velocidad de internet, los países de Latinoamérica empiezan a aparecer hasta el lugar número 54. 54 con poderosos 29 megabytes de promedio de bajada. Y Venezuela está entre los últimos 3 del mundo, solo debajo de Argelia y Afganistán. Comienzo a pensar que el título del video debería ser "Sáquenme de Venezuela". Mientras que en los lugares con mejor internet tenemos a Corea del Sur, Noruega, Canadá y Países Bajos. Llévenme a Corea, quiero ver a Momo Chaneke. Pero ¿a qué se debe, señores? ¿Por qué no podemos jugar sin lag? Pues va ligado a lo que hablaremos más adelante, pero el gobierno y las leyes. Y también que somos pobres. El internet bueno lo traen empresas privadas. Ellos invierten para poder poner la infraestructura necesaria para que puedas ver tu hentai a 40K. Pero al ver que en Latinoamérica las leyes de telecomunicaciones son obsoletas y que realmente el gobierno no los quiere apoyar, básicamente las empresas de telecomunicaciones no quieren invertir en Latinoamérica. Y es que los gobernantes ni saben usar internet. Una diputada de mi país se cambió a media videollamada. Literal. ¿Creen que a estas personas les importa la velocidad del internet? Obvio no. Número 3. Pobre apoyo a la ciencia, al arte y al deporte. Conozcamos la fuga de cerebros, que es cuando personas con formación académica y profesional elevada emigran a otros países en busca de oportunidades. Países como China, Estados Unidos, Japón o Alemania están destinando más de 100 billones de dólares a la investigación científica. Simplemente no se puede competir con eso. Obvio, si sales de estudiar y vives en Latinoamérica y de repente llega China a embarrarte con billetes para que trabajes allá, te vas a ir. Pero a la ciencia es a la que le va mejor. En mi país, literal, medallistas olímpicos tuvieron que salir a pedir dinero en un camión para ir a los Juegos Olímpicos. Perdonen si hablo mucho de México, pero pues soy de ahí, güey. El dinero está en el presupuesto, ahí está. Pero entre la corrupción, la mala administración, a los deportistas van así a los Juegos Olímpicos, con la ropa parchada. ¡Qué pena! Y va lo mismo para el arte. Somos pobres, no hay oportunidades para trabajar en algo así, pero podemos dejarlo en que simplemente no hay trabajo. Número 4. Desempleo. Ya me estoy deprimiendo y aún no llegamos al final. El desempleo realmente es un problema mundial. Entre más máquinas aprendan a ser 10 veces más eficientes, sin cansarse, sin pedir un aumento y puedan parecerse a una waifu durante todo el proceso, más gente se quedará sin trabajo.
pero habrá más waifus. En 2017 había más de 26 millones de personas desempleadas, pero había esperanzas de que el número bajara hasta que llegó el COVID y dijo, pues no, mi ciela. Y ahora Latinoamérica rompió el récord con 41 millones de desempleados. Y si llegas a tener un empleo, número 5, salarios. El salario mínimo al mes más alto en Latinoamérica es de Chile, con $490 al mes. Chile nos dio las funas y un mejor salario. ¡Wow! Eso serían $5,880 al año. Bueno, en Luxemburgo son $23,777 al año por limpiar vidrios o barrer en la calle o ser chofer de autobús. Y tú de seguro ni trabajando de ingeniería sacarías eso. F en el chat. Estamos haciendo esta comparación con el país con el salario mínimo más alto de Latinoamérica. Ahora que si vemos a Venezuela, pues con eso apenas si compro una suscripción a mi canal, porque adivinen cuánto vale. 10 pesos. Número 6, pobreza. Todos los puntos de arriba se solucionan con una varita mágica o algo tan simple conocido como dinero. Mucho dinero. Según la ONU, 185 millones de personas sufren de algún grado de pobreza en Latinoamérica. 185 millones. Esos son casi 2 canales de PewDiePie. Y pronostican que con el COVID esta cifra llegaría a 220 millones de personas. Y puedes salir a la calle y darte cuenta de la calidad de vida que tienen muchos ciudadanos. Hay muchos factores por los cuales Latinoamérica es pobre. Distribución desigual de bienes, el crimen organizado, el hecho de que todos los países estén endeudados, pero el que más me emperra es porque el gobierno roba dinero. Sí, amiguitos, la corrupción. No son uno ni dos los casos de gobernantes que saquean literal un municipio, un estado, un país, un continente, un mundo, un universo, un multiverso. Bueno, no tanto, pero créanme que si pudieran, lo harían. Y la solución no es simplemente dar dinero a las personas. Se necesitan empleos, aunque es más fácil dar dinero y que la gente vote por ti porque les estás dando dinero, mientras que la clase media trata de soportar toda la economía de un país. Y llegamos, amiguitos. Número 7, gobierno. Los gobernantes de Latinoamérica, gente que prefiere ver su beneficio personal por sobre el de la población. Y eso que ese es su trabajo, literalmente son nuestros pinches empleados. Gente que se dedica a dividir a las personas, que simplemente no sabe gobernar. La mayoría, por no decir todos, podemos decir sin ningún pelo en la lengua que las personas detrás de nuestro gobierno son una mierda. Ignorantes pensando siempre en cómo sacar un beneficio propio e importándose más en su carrera política que en las personas a quienes gobiernan. Llenos de corrupción y de malas decisiones. Pareciera que simplemente no saben hacer su pinche trabajo bien. En todo fracasan, en educación, economía, infraestructura, salud y... Número 8, seguridad. Vivimos en la zona más violenta de todo el mundo. 33% de los asesinatos que suceden en el mundo pasan en Latinoamérica. Uno no puede salir a la calle tranquilo. Asaltos, secuestros, violaciones, tráfico de personas. Cada vez que sales de casa te expones a que algo malo te suceda. Y uno simplemente no puede confiar ni en la policía, pues muchas veces también buscan chingarte. Además de la gigantesca impunidad que sucede todo el tiempo. La impunidad es cuando no ocurre nada a alguien que cometió un delito. Y ese es el pan de cada día en Latinoamérica. La gente está harta al grado de hacer justicia por su propia mano. Esta es una consecuencia del gobierno y cómo manejan la seguridad de un país. Y bueno, vamos un paso para atrás. Si esto es culpa del gobierno, ¿quién elige al gobierno? Número 9, mentalidad. Machismo, homofobia, fanatismo extremo. En el mundo hay países que nos llevan años de ventaja. Es como si pudiéramos ver al futuro y podemos ver qué problemas tienen ellos y qué problemas tenemos nosotros. Cosas como el aborto, eso ya lleva años que muchas sociedades ya lo superaron. Igual con el matrimonio homosexual. Y nosotros seguimos aquí haciéndola de pedo por cosas así. El que no tranza no avanza. Imaginen que ese es un dicho popular de México que promueve la corrupción y joderte a otra persona. La mentalidad del latinoamericano tristemente no busca superarse con trabajo duro y sin dejar de lado que también mucho de esto se debe a la ignorancia de las personas. Todo por número 10, sistema educativo. Los últimos resultados de la prueba de PISA, los países latinoamericanos están un poco abajo del promedio. Y luego está ya República Dominicana y Panamá. Y dirán, pues no estamos tan mal. Pues hasta que ves los resultados de los chinos, esos güeyes están enfermos a lo vergo. Y bien, si no todas las escuelas son malas, ni todos los maestros son una mierda, ni todos los estudiantes están pendejos, todos sabemos que se necesita mucho más para que la educación en Latinoamérica esté a nivel de otros países. Y llegamos finalmente al número 1. Cuando se habla de querer salir de Latinoamérica, hay gente que se ofende y dice
que esas mismas personas deberían de mejorar Latinoamérica, pero tampoco es algo fácil. Gente que ha querido hacer la diferencia, que se preocupa por el medio ambiente, por su comunidad, por hacer un buen gobierno, por trabajar honradamente, por informar con la verdad, por proteger a sus seres queridos. Ese tipo de personas desaparece todos los días. Si quieres hacer lo correcto, hacer la diferencia, te conviertes en la piedrita en el zapato de alguien más poderoso. Te conviertes en un enemigo de los intereses de alguien que simplemente puede hacer lo que quiera, porque la impunidad es algo que sucede y sucede todo el tiempo. Es triste que a las personas valientes se les silencie, porque en Latinoamérica hacer las cosas bien no forma parte del sistema. Y quisiera que estemos conscientes en esta parte del video de todas las personas valientes que alzaron la voz, que sí quisieron hacer de Latinoamérica un lugar mejor y que tristemente ya no están con nosotros. Amigos, yo sé que podemos aventarnos al abismo y decir que pues ya la verga, ya no me muero. Pero de verdad pueden hacer la diferencia con pequeñas acciones, preocupándose por el medio ambiente, ayudando a los demás, siendo un mejor ciudadano. Y quiero quedarme con eso al final, para que no nos terminemos arrojándonos todos de un quinto piso. Este video muy probablemente va a ser desmonetizado y no creo que YouTube lo recomiende, así que si pueden compartirlo, darle like o mandarlo a un amigo, también comentar, con que dejes tu like me ayudarías demasiado. Y pues nada, eso sería todo. Espero que les haya gustado y sin nada más que decir, ¡súbele esa madre!